Y a poco más de un mes del incendio en Valparaíso, el gobierno anunció el plan de reconstrucción para la ciudad-puerto. En la oportunidad, el Ejecutivo se entregó un balance de las viviendas dañadas por el siniestro y se detalló también los subsidios a los que van a poder optar los damnificados. Claro, y queremos ahondar un poco en este tema y para eso tomamos contacto con la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zavala, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros a esta hora. ¿Cómo está, ministra? ¿Qué tal, ministra? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Germán. Hola, Paola. Bueno, ministra, a ver, se inicia entonces este proceso de entrega de subsidios, pero la pregunta va quizá al paso previo. ¿Se ha logrado distinguir bien las familias que eventualmente puedan optar estos subsidios ya con nombre y apellido, o eso va a ser un trabajo también bastante lento y se va a trasladar quizás por un par de meses más? No, ya hemos concluido totalmente el catastro, un catastro en primer lugar de las propiedades, que nos indicó que de 3.300 propiedades catastradas, aproximadamente 2.500 tienen daño irrecuperable y total, pero también hemos concluido el proceso de diseño de una estrategia más global de reconstrucción que tiene que ver con generar condiciones de accesibilidad, de infraestructura sanitaria, equipamiento, en una inversión que trasciende al Ministerio de Vivienda y que compromete a los distintos ministerios de infraestructura, al gobierno regional y al municipio. Y es en ese contexto, terminado el catastro y con un diseño más global de lo que será este plan de reconstrucción, que ayer anunciamos la componente específica de vivienda que va a permitir que a través de subsidios del Estado las familias puedan reconstruir lo que tenían, en aquellos casos que las familias eran propietarias y están en zonas seguras, o adquirir una vivienda en otro lugar para poder recomponer su vida cotidiana. Ministra, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con alguna de las propuestas? Es que, no sé, que se junten un par de familias, hacer un condominio, hasta tres, o reconstruir en el terreno donde estas familias vivían por años. Se lo pregunto en el caso, por ejemplo, del Cerro Ramaditas, que hay zonas que se dijo expresamente que eran de mucho riesgo, no se podía reconstruir ahí. ¿Va a ser tan así? ¿Se van a tener que trasladar a otras zonas de Valparaíso y empezar a buscar terreno, o van a haber ciertas excepciones? Bueno, así es, efectivamente. Hoy día hay zonas que son seguras, que incluso los instrumentos de planificación territorial actualmente vigentes señalan como seguras, y otras zonas donde hay riesgos, y donde están esos riesgos, si esos riesgos son mitigables, es decir, si es posible contrarrestar esos riesgos con inversiones asociadas a la propia vivienda o de equipamiento urbano, por supuesto que vamos a permitir que se construya. En aquellos lugares donde los riesgos no son mitigables o la mitigación es de una inversión inabordable, evidentemente que no se podrá construir. Por eso que hemos señalado que toda la aplicación de subsidios y toda la reconstrucción debe requerir en forma previa que el proyecto sea revisado y aprobado por la Dirección de Obras Municipales, quien deberá garantizar que el emplazamiento de la vivienda sea seguro y que las medidas de mitigación sean certeras. Por eso también es que el subsidio habitacional contempla una componente específica para vivienda y una componente importante para obras de mitigación en caso que sean necesarias. De esa manera estamos buscando que las personas puedan reconstruir, pero que esa reconstrucción brinde seguridad en la componente vivienda, unido a la seguridad que se busca generar a través de las otras inversiones, tanto de escala barrio como de escala ciudad, a nivel de todo el sector. Ministra, pero ¿qué pasa con la voluntad política que se va a requerir eventualmente para sacar a personas que vemos que, y lo veíamos durante incluso los días del propio incendio, gente que alcanzó a evacuar y volvió a las quebradas, que volvió a instalarse, digamos, directamente, quizás con un poco de porfía, de quedarse en lugares que sabemos peligrosos? Usted lo decía, que algunas cosas pueden mitigarse, pero que en otros casos el costo de mitigación es tan alto que simplemente habría que sacar a esas personas. ¿Cuál va a ser, digamos, la voluntad que van a tener desde el Ministerio de directamente tener que quizás enfrentarse a familias y sacarlas de ahí?
Bueno, no le compete al Ministerio sacar a las familias, pero lo que sí le compete al Ministerio es generar las condiciones para que quienes puedan habitar esos lugares lo hagan en forma segura y también para generar instrumentos para las familias que efectivamente tengan que buscar un destino en otras partes. Pero el tema es el siguiente, nosotros hoy día estamos trabajando para que, quiero partir por decir que hay casi un 40% de familias que han participado del catastro, que son efectivamente propietarias. Con ellas vamos a trabajar para que efectivamente puedan construir en forma segura con un subsidio del Estado. Pero respecto de las familias allegadas, las familias arrendatarias o aquellas familias que siendo propietarias están en lugares que no es posible mitigar los riesgos, que se ha generado un subsidio también para que puedan adquirir una vivienda nueva o usada en otros lugares, y también para ellos se ha iniciado el proceso de gestión de nuevos proyectos habitacionales en el entorno de los cerros que permitan aquello. Conjuntamente con ello, la verdad es que se van a iniciar obras de otra escala en las propias quebradas que van a facilitar la seguridad de los cerros y que van a impedir que esas quebradas se vuelvan a habitar. Vamos a generar ahí... ¿Sí? No, la pregunta es a quién le compete en el caso de que sea necesario ir y sacar a esa familia. Y se lo pregunto porque si bien podrá no ser competencia suya, en la eventualidad de que se vuelva a producir un incendio, efectivamente esas familias van a mirar al Ministerio de Vivienda para pedir un subsidio. Entonces, si es que está el deber del Ministerio de hacerse cargo, uno imagina que podría estar como contracara el derecho a, en caso de que sea necesario, insisto, eventualmente sacar a familias de lugares que no sean adecuados para los asentamientos humanos. Sí. Hay distintas competencias en este sentido y por supuesto que articuladas entre nosotros. Yo no estoy eludiendo la responsabilidad cuando digo que el Ministerio no tiene competencias directas. Nuestra Secretaría Regional Ministerial, por ejemplo, le ha comunicado formalmente al municipio cuáles son las áreas de riesgo y cuáles son las áreas donde es posible construir. El municipio es la entidad que tiene a su cargo los instrumentos de planificación territorial de escala comunal, y por lo tanto cuando la Dirección de Obras Municipales otorga un permiso tiene que hacerlo en coherencia con esos lugares. Por otro lado, la Dirección de Obras Hidráulicas tiene a su cargo la protección de las quebradas y estamos trabajando directamente con el Ministerio de Obras Públicas, que ha sido parte activa de este Plan General de Reconstrucción, precisamente para generar las obras de encauzamiento, las obras de protección y las obras de limpieza de esas quebradas. Eso va a ser imposible que las personas puedan instalarse allí porque vamos a hacer inversiones que están vinculadas a equipamiento comunitario o a espacios públicos que permitan que el fondo de las quebradas sea usado con actividades que no son o que no ponen en riesgo la vida de las personas. Ministra, y respecto justamente, tengo dos cosas que consultarle, pero respecto a las quebradas primero. Cuando ocurrió el incendio hubo un hecho bastante llamativo, por decirlo de alguna manera, a 2 días de haber ocurrido el incendio, que era que las personas volvían a los terrenos y empezaban con palitos a demarcar su terreno, pero resulta que el de al lado se da cuenta que el palito estaba corrido un par de metros más de lo que estaba pensando y empezaron pequeñas discusiones ahí entre los vecinos en que te agarraste más terreno, menos terreno y en fin. Primero, el tema de terreno y de metros cuadrados por persona, por familia, por lo que sea, o de marcación de terreno como se llame, ¿ya está definido eso o todavía hay sectores donde todavía no se tiene claro quién tenía qué? Bueno, en primer lugar, para poder reconstruir es necesario que las familias acrediten su propiedad. Y al acreditar su propiedad, esa propiedad tiene que estar inscrita y también tener fijados sus deslindes. Pero déjeme decirle que en el caso de Valparaíso tenemos una información previa al incendio de mucho detalle. Tenemos imágenes satelitales que llegan hasta el nivel de la casa, de mucha precisión, porque era un trabajo que se había hecho para el levantamiento de información para el desarrollo del plan regulador. Por lo tanto, tenemos una información acabada del catastro, tenemos una información que proviene de los títulos de propiedad de la familia y de la propia información del plan regulador. Pero también es importante señalar que en algunos casos, como ustedes decían al principio de esta entrevista, en un mismo lote habitaban distintas familias y nosotros vamos a posibilitar a través de este subsidio que en algunos lotes se constituyan condominios familiares, es decir, que puedan hasta 3 familias
regularizar su propiedad, constituir un condominio familiar, densificar y generar las obras de seguridad o de mitigación necesarias. ¿Sí? Ministra, y ya un poco aclarado ese tema, claro, respecto, por ejemplo, a lo que pasó en el terremoto en el norte del país o lo que pasó en el año 2010, el gobierno o ustedes también pueden tener quizás un plan de construcción en términos de casas tipos que se pueden ubicar, porque generalmente son terrenos más planos, otra geografía y es distinto el proceso de reconstrucción. En este caso, ¿qué tipo de casas se van a construir? ¿Cómo se va a construir en laderas donde por mucho que haya sistemas de seguridad, claramente uno no puede poner 3 casas en un condominio, en un paño donde está en un decline, no sé, de cuántos grados, y por lo tanto en la forma de construcción me imagino que ahí es diferente? ¿Cómo se va a trabajar en eso, en tanto en diseño de casas y a las cuales van a poder optar las personas? Se van a trabajar en la construcción en el sitio propio de las familias con 3 modalidades. Uno, con la modalidad de la autoconstrucción asistida, que implica que previo a iniciar el proceso de autoconstrucción tiene que formalizarse un proyecto que debe haber sido realizado por un profesional competente. Ese proyecto formalizado y aprobado por la municipalidad va a permitir que la familia pueda autoconstruir y nosotros vamos a ir enterando el subsidio en la medida que haya avance de obras. En el caso que esa autoconstrucción ya haya sido iniciada, nuevamente tendrá que formalizar absolutamente ese permiso de construcción y el subsidio se pagará una vez que la obra sea recepcionada por el municipio. Sin embargo, también vamos a posibilitar, tanto para los condominios familiares como para las viviendas unifamiliares, la posibilidad de que la familia presente un proyecto y lo realice a través de una empresa constructora, o también que adquiera una vivienda tipo certificada previamente por el Servio de la región de Valparaíso. Esa vivienda tipo también debe contar con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales, porque el Servio habrá certificado la vivienda, pero las condiciones, tal como usted señala, para el emplazamiento de esa vivienda en el sitio particular de la familia, deben contar con un proyecto propio que tenga las obras de mitigación necesarias y contemple todas las normas urbanísticas respecto de las distancias, los muros, etcétera. Entonces, vamos a asegurar distintas formas, pero todas con seguridad, ¿sí? Ministra, y por último, se nos acaba el tiempo, pero en términos de plazo, ¿cuándo podría ser este incendio de Valparaíso un mal recuerdo para las familias y personas afectadas? Bueno, el proceso de reconstrucción es altamente probable que dure un tiempo largo, si es que hablamos que el proceso de reconstrucción va a contemplar obras importantes en términos de accesibilidad, de vialidad, de mitigación, de infraestructura, de limpieza de las quebradas, etcétera. Pero la familia damnificada, ministra, y desde el punto de vista respecto de las familias. Desde el punto de vista de las viviendas, nosotros estamos trabajando desde ayer en una campaña de, en primero, información de las familias, para que a partir del 26 de mayo las familias puedan elegir la modalidad a la cual van a adscribir, iniciar el desarrollo de sus proyectos o iniciar directamente la identificación de la vivienda que van a adquirir y puedan empezar a concretar sus soluciones. Nosotros somos los más interesados en brindar el apoyo legal, social y técnico a cada una de las familias para que esta situación se concretice a la brevedad. Y en el intertanto permanecerán las medidas de transición, que es el apoyo a través de los arriendos, del bono de acogida familiar y los barrios de emergencia. Pero nosotros vamos a instalar equipos multiprofesionales en cada uno de los cerros para acompañar este proceso y facilitar tanto la elección de la solución por parte de las familias como la concreción de ella con calidad y seguridad. Bien, pues, ministra, muchas gracias por acompañarnos y por aclarar las dudas de Mañana en Directo. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes.